Buenos días, que el Señor me los bendiga a mis amados hermanos de la clase de bautismo. El día de hoy tenemos la lección número 15, es la última lección, amén, de esta clase. Me alegra mucho que hayamos podido llegar hasta esta lección, que a pesar de la distancia y que no hemos podido congregarnos juntos en un mismo lugar, hemos podido avanzar con las clases, amén, porque para Dios no hay nada imposible. A pesar de la situación, ha sido un impedimento que podamos seguir dando las clases, amén. Por esa razón, pues me siento muy contenta de poder llegar hasta aquí. Amén, de que hemos podido avanzar. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos sustentas cada día, Señor. Porque tú eres, Señor, nuestra fortaleza, Señor, nuestra guía, Padre. Gracias porque hemos podido llegar hasta aquí, Señor, por tu misericordia, porque así usted lo ha permitido, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que tú los guardes, Señor, aleluya, Padre, que tú los bendigas, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, que seas tú el guiador de sus vidas, Señor, que tú tomes el control de sus pasos, Señor, y dirección, Señor, de cada cosa, Señor, que ellos vayan a hacer, Señor, guarda su entrada, su salida, Padre, en el nombre de Jesús, pedimos, Señor, que tomes el control de esta clase, Señor, que nos des la sabiduría, Padre, el entendimiento, Señor, que puedas hablar a nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Amén, hermanos. Tenemos hoy la lección número 15 que se titula Frente al desafío. Amén. El objetivo de esta clase es aplicar, amén, que nosotros podamos aplicar a nuestra vida diaria las verdades que hemos aprendido durante este curso. Amén, porque vamos a tener muchos desafíos eh, en nuestras vidas. Amén. El versículo de hoy es Gálatas, capítulo 5, versículo 22 al 23. Amén. Y dice así: mas el fruto del espíritu, el del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Es un placer pues estar con ustedes, poder continuar dándole las clases. Amén. Que podamos compartir pues la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Amén. Eh, Hemos estudiado muchos temas a lo largo pues de la clase que las primeras las iniciamos en la iglesia. Desde la lección 1 hemos estudiado pues los temas, hemos aprendido acerca de la palabra de Dios. Amén. Ahora tenemos fundamentos en conocimientos bíblicos que nos sirven, nos van a servir siempre. Amén. Cuanto más se aprende de la palabra de Dios y su voluntad, mejor será nuestro fundamento. Amén. ¿Por qué es importante un estudio como este? Es importante saber que creemos, por qué lo creemos, creer lo que sabemos y actuar en base a lo que nosotros creemos. Amén. Estos son puntos importantes para ser cristianos fuertes y eficaces. Amén. Saber qué creemos, por qué lo creemos, creer lo que sabemos. Amén. En este punto, en esta lección número 15, vamos a dar un pequeño resumen o repaso eh, de todas las lecciones que hemos dado anteriormente. Amén. Y como pues punto número 1, un gran fundamento. Amén. Como le estoy diciendo, vamos a hacer un repaso hasta, hasta este punto 15. Vamos a examinar brevemente cada una de las lecciones porque son importantes en nuestras vidas cristianas diarias. Amén. Quizás podamos comparar cada doctrina como los bloques que forman nuestro fundamento espiritual. Amén. Punto A, las escrituras inspiradas. Amén. Las escrituras inspiradas. Y acá
En cada una de las lecciones tenemos una declaración de fe y voy a leer la declaración de fe de las Escrituras inspiradas, que dice así: toda doctrina estudiada en este curso se encuentra en la palabra de Dios. La Biblia es el fundamento de nuestra vida. Si obedecemos sus enseñanzas, viviremos una vida agradable a Dios. Amén. Puesto que la palabra de Dios es del todo verdadera y confiable como guía para nuestras vidas, ¿qué debemos hacer? Debemos leerla con regularidad y procurar desarrollar un hábito de oración y lectura bíblica diaria. Haciendo esto, seremos fortalecidos espiritualmente para resistir las tentaciones de Satanás. Amén. Hablamos que las escrituras, que la palabra de Dios, amén, es inspirada, amén. Es un libro que habla la verdad. Como punto número B, Dios en tres personas, amén. El conocimiento en la vida cristiana de la Trinidad, amén, muchas veces no es un poco difícil poder comprender, amén, el trino, que, como hablamos en la clase pasada, Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo ayuda a nuestra vida cristiana? Al tener conocimiento sobre la Trinidad, apreciaremos mejor la santidad, la sabiduría y el poder de Dios. Amén. Es maravilloso saber que cada persona de la Trinidad se interesa por todas nuestras necesidades. Amén. Cada una de las tres personas nos permiten de manera especial nos dan una vida, una salud, una paz, un poder y una esperanza. Amén. Porque nos ministran de una manera especial. Amén. Y nos dan cada una de estas cosas: vida, salud, paz, poder y esperanza. Amén. Como punto número C, el Señor Jesucristo. Amén. Segunda de Pedro 3:18 dice que debemos creer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Al conocer más sobre Jesús, podremos aprender a ser mejores cristianos. Cristiano significa ser como Cristo. Para ser verdaderos cristianos, nuestras vidas tienen que moldearse a la imagen de nuestro Señor. Amén. La vida de Jesús nos sirve de excelente ejemplo, ya que cuando estaba en la tierra, Él vivió como cualquier otra persona como nosotros. Amén. Tuvo tentaciones, tuvo sed, tuvo hambre, cansancio, ¿verdad? Fue tentado por Satanás. Sin embargo, a través de todo eso, se mantuvo firme, amén, y no pecó. Podemos tener la misma firmeza de Jesús si confiamos en Dios, amén. Cuando alguien les pide hacer algo malo, piensen si esto agradaría a Dios, amén. Cada vez que vamos a hacer algo, nos podamos nosotros preguntar, examinar si lo que estoy haciendo agrada a Dios, si con lo que yo hago estoy honrando a Cristo, amén. Siempre en su mente podemos escoger sabiamente, amén. Es también maravilloso saber que Jesús está intercediendo siempre por nosotros ante Dios Padre, amén. Cuando tenemos problemas o hacemos cosas indebidas, podemos orar en el nombre de su Hijo Jesús y Él intercederá por nosotros, amén, por nuestras peticiones ante el trono de su Hijo, amén. Él intercederá por nuestras peticiones ante el trono de su Padre. Amén. Con Jesús como intercesor tenemos, amén, plena confianza que recibiremos contestaciones a nuestras oraciones. Podemos confiar las 24 horas del día en nuestro Jesús. Amén. En nuestro Señor. Amén. Que dice la Biblia que nosotros, y lo hemos visto en las otras lecciones, que nosotros nos arrepentimos. Amén. Y el Hijo va donde el Padre a abogar por cada uno de nosotros. Amén. Para ser perdonados. Pero es importante que nosotros nos podamos arrepentir. Amén. Podamos reconocer que hemos fallado y podamos ir con un corazón sincero y humillado delante de nuestro Señor. Amén. Porque muchas veces pecamos
no solamente haciendo algo, sino con el pensamiento, también pecamos. Amén. Como punto de creación y desobediencia del hombre. Amén. Cuando Adán y Eva pecaron contra Dios en el huerto del Edén, ejercieron la facultad que tiene cada ser humano. ¿Cuál es esa facultad? Ejercieron su voluntad, o sea, la facultad de admitir o rehusar una cosa. Podemos determinar si servimos a Dios o no. Amén. Esta es una decisión que nos toca hacerla nosotros siempre. Amén. Satanás va a trabajar, amén, para hacernos seguir su camino y que nosotros no aceptemos a nuestro Señor Jesucristo. Él usará todas las artimañas para desviarnos del bien y que nosotros vayamos por el camino del mal. Amén. Él quiere que nosotros vayamos por el camino ancho. Amén. Y muchas veces nos ofrece muchas cosas más fáciles por ese camino. Amén. Pero es fácil llegar a este camino ancho, a este camino de maldad, amén, pero al final de este camino lo que vamos a tener es muerte, amén. Pero si nosotros decidimos ir por el camino angosto, amén, aún con luchas, dificultades, tropiezos, vamos a tener nuestra vida eterna, amén. Tenemos que estar siempre alertas ante las tentaciones, las artimañas que pone el enemigo y permanecer fieles a Dios. Amén. Si oramos, estudiamos la Biblia y confiamos en Dios para vencer nuestras debilidades, evitaremos que Satanás nos engañe. Amén. Toda persona nace con una naturaleza pecaminosa. Amén. Y a menos que el individuo acepte a Cristo como su Salvador, su único Salvador, está condenado a la muerte eterna. El saber que Dios nos ama y que ha provisto nuestra salvación nos animará a testificar a otros de Cristo. Amén. Como punto E, la gran salvación de Dios. Amén. La gran salvación de Dios. La salvación es el tema principal de la palabra de Dios, es la razón de ser del cristianismo, amén, y de la iglesia. Este gran tema se encuentra a través de las escrituras de Génesis, amén, hasta Apocalipsis. El gran don de la salvación de Dios está al alcance de todos nosotros. El que cree y confiesa a Cristo como Salvador y Señor, nadie se salva solo por asistir a una iglesia, amén, hermano, o por tener unos padres cristianos. Tiene que hacer una decisión usted personal, amén, de aceptar a nuestro Señor como su Salvador, amén, de vivir una vida que agrade a Dios, amén. Como punto F, instituciones, bautismo en agua y Santa Cena, amén. Bautismo en agua y Santa Cena. Esta institución, si aún usted no se ha bautizado, bueno, no se ha bautizado porque para esto es la clase, amén. Esta institución no es imprescindible para la salvación, pero sí es un acto público, como lo vimos en la lección pasada del bautismo, que simboliza nuestra unión con Cristo. Además, simboliza la renuncia de la vida pecaminosa, de pecado, y nueva vida en el servicio de Cristo, la comunión, amén. O la Santa Cena, también es otra institución importante. Al celebrarla recordamos el sufrimiento de Jesús para pagar nuestros pecados. También es el momento propicio para examinar nuestra mente y corazón ante Dios. ¿Cómo estamos ante Dios? Amén. Estas dos instituciones son importantes. Amén. No nos van a salvar tampoco, pero sí son importantes. Amén. El Señor las ordenó que la hiciéramos y es importante que una vez nosotros hayamos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como Salvador, demos ese paso de bautizarnos y podamos también participar de la Santa Cena. Amén. Como punto G, el bautismo en el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo nos da poder. Amén. Para testificar a otros acerca de Jesús. ¿De qué manera podemos testificar? Amén. Podemos testificar a nuestros amigos, a nuestros vecinos. Amén. Hay diversas maneras que podemos testificar a nuestros amigos. Podemos explicar el plan de salvación y nuestra conducta debe conformarse a lo ordenado por Dios. Podemos ser serviciales, bondadosos,
considerados con los demás. Por eso tenemos que mostrar un buen testimonio para poder hablarles a otros de Cristo, amén. Poder mostrar que Cristo vive en nuestros corazones, amén. Cuando las demás personas ven la manera que nosotros vivimos, amén, y lo felices que somos con Cristo en nuestras vidas, se interesan en saber la causa, amén. Entonces es fácil compartir lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, amén. Poder testificar nuestros testimonios. Yo creo que a lo largo de la vida de cada cristiano, cada uno de nosotros podemos sacar maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas, que podemos testificar. Siempre hay un testimonio que nosotros podemos compartir con las otras personas, amén. Cada uno de nosotros ha tenido una experiencia diferente, algunas similares, pero son momentos, son testimonios que nosotros podemos compartir a otras personas, amén, y poder hablar de Jesús, lo que Él ha hecho en nuestras vidas, amén. El Espíritu Santo nos puede ayudar a ser testigos poderosos de Jesús. Si permitimos que el Espíritu Santo llegue, amén, nos guíe, llene nuestras vidas, amén, tendremos poder para testificar donde quiera que nosotros vayamos, amén. Recuerde que al hablar a otros de Cristo, cumplimos la gran comisión. Todo cristiano debe ser un misionero que gane almas para Cristo, amén. Como referencia, Marcos capítulo 16, versículo 15. H, la santificación. Amén. La santificación es la separación del mundo y consagración a Dios. Esencialmente significa separación en dos sentidos. Amén. Somos separados del mal. Amén. Y separados para Dios. La santificación comienza en el momento de la salvación. Amén. ¿Cuándo termina? Nunca termina. Es un proceso continuo que no termina nunca. ¿Por qué? Porque mientras nosotros vivimos en esta tierra jamás seremos perfectos. Amén. La santificación es como un programa de mantenimiento. Vamos a poner un ejemplo, como un programa de mantenimiento y mejoramiento. Amén. ¿Cómo superamos espiritualmente? El Espíritu Santo obra en nuestras vidas para ayudarnos a ser verdaderos cristianos, a poder nosotros superarnos cada día. Amén. ¿Cómo podemos superarnos? Leyendo la palabra de Dios, orando y testificando de Dios. Amén. Por eso, pues es importante todos estos puntos. La santificación es una de ellas, amén, donde nos consagramos para Dios, amén. Punto I, la iglesia y su misión, amén. La iglesia y su misión. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. Recuerde que la iglesia no es la estructura donde nosotros asistimos, no es la casa, no son los bloques, la madera, no somos nosotros. Amén. Somos el cuerpo de Cristo. Está compuesta por creyentes, por personas que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Cada miembro del cuerpo de Cristo es importante. Tanto usted como yo somos importantes porque somos miembros del cuerpo de Cristo. Amén. Todos necesitamos orar. Amén. Animarnos unos a otros. Amén. La casa de Dios es un lugar maravilloso donde nos podemos reunir para fortalecernos espiritualmente unos a otros. Amén. Usted puede invitar a sus amigos, a sus familiares que aún no se han convertido a Cristo, a oír la palabra de Dios. Amén. Pueden haber diferentes maneras en ayudar en la iglesia. Amén. La parte de la escuela dominical. Amén. Hay muchas áreas donde usted puede, amén, trabajar para Dios dentro de la iglesia. Como punto J, la sanidad divina. Amén, la sanidad divina. Muchas veces cuando estamos enfermos, lo primero que hacemos es tomar medicina o consultar a un médico. No hay nada malo en eso porque Dios para esto también ha dejado la medicina, los médicos, pero Dios ha permitido al hombre aprender mucho de cómo tratar aquellas enfermedades. No obstante, no debemos olvidar nunca que la sanidad divina es tan real hoy como lo era en los días de Jesús. Lo único que tenemos que hacer es ejercer fe en el nombre de Jesús para recibir sanidad y ser restaurado. Amén. La sanidad es para hoy. Amén. El mismo Dios de ayer,
en el tiempo de antes, es el mismo de hoy, es el mismo que puede, amén, sanar, amén, quitar, amén, cualquier enfermedad, porque para Dios no hay nada difícil, amén, para Dios todo es posible, amén. Mientras nosotros confiemos en Él, tengamos fe, Él hará su obra, amén. Como punto K, el arrebatamiento. Amén. En la lección pasada, las que vimos recientemente, las 13 y la 14, se refieren al arrebatamiento en la iglesia y la manifestación de Cristo. Amén. El arrebatamiento puede ocurrir en cualquier momento. Yo creo que estamos claros que estamos viviendo los últimos tiempos. Todas las señales, las manifestaciones presentes indican que Cristo viene pronto. Amén. Si supiéramos con seguridad que Jesús volvería mañana, ¿qué haríamos? Si supiéramos la fecha, amén, todo el mundo correría a arrepentirse, quizás todo el mundo correría a las iglesias, amén. Nos podríamos regocijar o nos podríamos preocupar si supiéramos una fecha específica, amén. Pero nosotros, dice la Biblia, que nadie sabe ni el día ni la hora, por eso que tenemos que vivir cada día, amén, como si fuese el último, amén. Si te regocijas es porque estás seguro, amén, de que tu vida está bien, de que podemos irnos con el Señor si viene en este momento, amén. Tenemos que estar alerta porque no nos queda mucho tiempo. Y qué maravilloso sería encontrarnos con Jesús, amén, y saber que hicimos lo mejor que pudimos para Él. Como punto L, amén, los últimos acontecimientos, amén. La escena de los últimos acontecimientos, pues aún está por verse. Varios sucesos tienen que acontecer en el tiempo de Dios antes de que Satanás sea destruido y nosotros estemos para siempre con el Señor. Pero para los que aceptaron a Cristo como Salvador y tienen sus nombres escritos en el libro de la vida, amén, eh, tienen su nombre escrito en este libro, amén, de la vida del Cordero, no hay nada que temer. Dios tiene todo bajo su dominio, bajo su control, amén. Alguien ha dicho que todos los acontecimientos mundiales son como una gran sinfónica y que Dios es el director. Él sabe perfectamente qué acontecerá, amén. Qué acontecerá y cuándo será. Nada sorprende a Dios. Hay hechos que ocurren fuera de la voluntad de Dios, amén, como el crimen, como por ejemplo una economía en descenso, hambre y la inquietud política, pero a pesar de esto, el mundo está bajo el señorío de Dios, así que no debemos asustarnos o preocuparnos. Jesús dijo que cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad, amén, vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Esto lo podemos ver en Lucas capítulo 21, versículo 28. Los que somos salvos nos liberaremos de los horribles sucesos que acontecerán después del arrebatamiento. Nosotros estaremos seguros y gozaremos la vida con nuestro Señor. Amén. Hasta este punto L, amén. Todos son parte de la primera parte de la clase. Vamos a pasar a la parte número 2. Una vida desafiante, amén, y maravillosa. Amén. Esperamos pues que todo lo estudiado sobre la doctrina bíblica haya ayudado a usted a entender la vida en Cristo, que esta vida en Cristo es plena, completamente, amén. Emocionante, es maravilloso ser cristiano, pero esto no significa que todo va a ser color de rosa, que no vamos a tener problemas. La Biblia nos manda a ser fuertes en el Señor. Para ser cristiano se necesita mucho valor y resolución, amén, y estar dispuesto a que Dios tenga dominio absoluto de nosotros, de modo que nos moldee a su manera, conforme a su propósito que Él tiene para nuestras vidas, amén. Gran parte de esta formación se logra mediante la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hay algunas casualidades que Él quiere desarrollar, algunas cualidades que Él quiere desarrollar en nosotros, amén, como por ejemplo el fruto del Espíritu Santo, amén. Una parte importante de la vida del cristiano es dar frutos, que lo leímos, amén, en Galatas 5:22, es decir, cada cristiano debe tener amor,
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Jesús refirió, amén, una parábola acerca de un hombre que tenía una, amén, higuera en su viña por 3 años. La higuera no produjo frutos. El dueño de la viña preguntó, amén, a su obrero, ¿por qué no cortamos este árbol sin fruto? El obrero contestó, Señor, déjalo todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diera fruto bien, y si no la cortaríamos después. Amén. Esto lo podemos ver en Lucas capítulo 13, versículos 6 al 9. Amén. Un árbol que no da frutos no sirve para nada, ¿verdad? Jesús quiere que entendamos la necesidad de desarrollar la clase de fruto que se menciona en Gálatas 5, 22 y 23, así como el árbol que se conoce por dar fruto, así también somos conocidos como seguidores de Cristo. Amén, por los frutos que nosotros llevamos. Amén, el amor que mostramos los unos a los otros, evidenciamos al mundo que somos cristianos. Amén, en Juan capítulo 13, 35, dice que sin amor no podemos servir a Dios. Amén, sin ese amor no podemos servir a Dios. El gozo y la felicidad deben ser características que se han de notar en nuestra vida como cristianos. Amén. Como referencia a 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 13. La paz es quizás uno de los beneficios más grandes del cristiano. Amén. Podemos tener paz y tranquilidad verdaderas en nuestra vida. Amén. Que a pesar de las circunstancias, de las dificultades, nosotros podemos tener esa paz de Cristo en nuestras vidas. Amén. Nuestra paz es testimonio a los que no conocen a Cristo, pues solo Él puede dar verdadera paz. Amén. Como referencia, Juan capítulo 14, 27. La paciencia es muy importante en nuestras vidas. No debemos afanarnos para hacer las cosas a nuestra manera. Debemos tener la paciencia con aquellos que nos hacen las cosas que no nos gusta. Muchas veces significa no ser fluctuantes en los tiempos difíciles. Amén. Tener paciencia. Amén. Para esperar las promesas que Dios ha tenido para en nuestras vidas. Amén. Paciencia para que el tiempo de Dios sea perfecto. Amén. Benignidad significa tratar a los demás con gentileza, así como nos gustaría que nos traten a nosotros. Amén. Bondad es una cualidad del carácter del cristiano que debe ser bondadoso, honrado, justo y bueno. Amén. Fe. En este pasaje se refiere más a la fidelidad y confiabilidad. El cristianismo, amén, el cristiano debe ser alguien en el que otros puedan confiar, amén, que puedan confiar en nosotros, amén, que puedan decir, tener la plena confianza en que somos buenas personas, amén, que puedan, nosotros vamos a ser personas fieles y confiables, amén. Mansedumbre es una característica interesante. Algunos creen que la mansedumbre equivale a la debilidad. De ninguna manera. De ninguna manera. De hecho, es necesario, amén, ser bastante fuertes para ser mansos. Significa estar dispuesto a ocupar el segundo lugar y considerar a otros mejores que a uno mismo. La templanza completa la cesta de frutos del cristiano. Este nos ayuda a tener dominio propio, amén. Quiere decir que nuestra mente y nuestro cuerpo la temperamos, amén. Ayuda a evitar hacer cosas que sabemos que son ilícitas, amén. Este fruto es muy importante ante los que conocen a Cristo, amén. Como comprenderán, ser cristiano no es fácil. Otros podrán ver estos frutos en nuestra vida solo a la medida en que el Espíritu Santo nos ayude. Es hora de poner en práctica lo que hemos aprendido de la palabra de Dios. Amén. Seamos más oidores de la palabra, seamos hacedores en ella. Amén. Esto nos lo dice Santiago capítulo 1, versículo 22. Amén. Entonces podremos enfrentar el desafío de vivir como Cristo. Amén. El Espíritu Santo nos va a ayudar si se lo pedimos. Amén. Edifiquemos sobre el fundamento bíblico puesto en este curso y sigamos creciendo hasta llegar a ser un buen ejemplo. Amén. Un seguidor del Señor Jesucristo. Amén. Que podamos seguir fuertes en sus caminos. Amén. Viviendo nuestros pasos cada día confiados en Él. Amén.
confiamos en sus promesas, amén, confiamos en que Él va a venir pronto, amén, y nosotros queremos ser parte, amén, de ese, amén, cuerpo de Cristo que será, amén, levantado. Amén, queremos tener esa vida eterna con nuestro Salvador. Amén. Por eso es importante que podamos seguir firmes aún en las tentaciones, en las pruebas, en las dificultades. No hay nada mejor que nosotros podamos poner nuestras vidas, que el Señor tome el control de nuestras vidas, nuestra dirección. Amén, completa lo que vayamos a hacer, así sea lo mismo, así sea que usted vea que, ay, pero es que todo se lo debemos poner a Dios, amén, para que nosotros nos vaya una vida mejor, que aún las pruebas que sean muy difíciles, si tenemos a Dios, Él nos va a ayudar, amén, a seguir adelante, a tener esa paz en nuestras vidas, amén, así que yo lo exhorto, hermano, que continuemos, amén, por este camino estrecho, que es estrecho y difícil muchas veces, pero que al final obtendremos nuestra vida eterna, el mayor regalo, amén, que es la salvación. Y con Cristo, amén, de la mano vamos a poder llegar hasta el final. Que el Señor me los bendiga. Las tareas se las voy a estar haciendo llegar, ya que necesito hacerles, va a ser parecido como a un pareo. Así que se los voy a hacer llegar a cada uno de ustedes. Que el Señor me los bendiga.